Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. Nos encontramos de nuevo en este espacio de espiritualidad para darle un poco de alimento al alma. Muchas veces quizás te habrá tocado vivir en la vida una experiencia, sentirte seco, sentir que la tierra de tu vida, de tu existencia, de tu rutina diaria, quedó como ese campo con pastizales amarillentos, porque hace tanto que no llueve. Empezás a sentir que hay demasiada monotonía, que todo da igual. Te viene la depre, como lo decimos normalmente. Te sentís una especie de fósil de un ser que alguna vez estuvo rebosante de vida. Y como probaste la vida, como sabés lo que significa ser como esa imagen hermosa que nos da el Salmo número 1, ser como un árbol frondoso al borde de las corrientes de agua. No sé si alguna vez te habrá tocado ver, yo tengo este recuerdo maravilloso de las sierras de Córdoba, de esos sauces llorones, hermosos, inmensos, a las orillas del río Primero. Siempre que los miraba me acordaba de este salmo. El hombre que bebe de Dios, el hombre que está en relación con Dios, es como estos árboles, estos sauces, al borde del río. Siempre están verdes. Pero sin embargo, como te decía, puede ser que alguna vez hayas experimentado que tu vida estuvo verde y ahora no lo está. El pueblo de Dios vivió también esta experiencia. Y la vivió en el exilio. La vivió cuando tuvo que marchar a Babilonia y tuvo que reconocer en el sufrimiento, en lo que significa ser exiliado, una experiencia que comparten tantos hombres, mujeres y niños hoy en día en el mundo. Hay millones de exiliados. Tuvo que aprender lo que significaba haber perdido algo tan hermoso que en su momento no habían sabido valorar. La propia patria, la propia serenidad, la propia abundancia. Y el pueblo empezó a reconocer que esto había sucedido por culpa de sus propios pecados. Dios los había bendecido tanto. Dios los había bendecido no solo espiritualmente, sino materialmente, porque la bendición de Dios es total. Y ellos le habían dado la espalda a Dios. Se habían volcado a la idolatría, se habían volcado a los placeres. Habían endurecido el corazón frente a las relaciones con sus propios hermanos. Había injusticia en Israel. Y Dios, para que aprendieran a valorar lo que verdaderamente es bueno,
permitió el exilio, permitió el sufrimiento como una escuela de fe. Porque si me estás escuchando y sos un poco crecido en la vida, habrás aprendido que el sufrimiento, si lo sabemos vivir mirándolo con ojos de Dios, es una escuela de fe. El sufrimiento, las pérdidas, te permiten reconocer dónde está lo que verdaderamente vale la pena y dónde está lo que es pasajero, lo que es efímero, aquello que puede ser un poco importante en algún momento, pero que en definitiva no cuenta para las realidades últimas. Bien, en algún momento el Señor dijo basta. Ya aprendieron la lección. Podrán volver. Y la imagen de este regreso es la gran restauración interior que el Señor va a hacer en el corazón de su propio pueblo. Este es el mensaje del profeta Ezequiel. Escucha cómo lo plantea, cómo le predica el profeta Ezequiel al pueblo. Estamos en el capítulo 37, si tenés tu Biblia lo podés seguir, versículos del 12 al 14. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de ellas. Y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Fíjate que acá el Señor está relacionando la vida en el exilio con la tumba. El Señor le había mostrado al profeta ese valle de los huesos secos. Seguramente te acordás del relato. El profeta tuvo una visión y vio un valle enorme, lleno de huesos secos. Y el Señor le mostró que esos huesos, sobre los que el profeta profetizó, empezaron a cubrirse de carne, a vivir. Y después invocó sobre ellos el Espíritu, y el Espíritu vino a ellos y les dio vida. El Señor le mostró que estos huesos secos eran el pueblo de Israel. Que estos huesos secos, en el fondo, somos tú y yo. Que esos huesos secos son todos los hombres y las mujeres, no solo judíos, también cristianos, que en algún momento, por habernos acomodado a nuestro bienestar, incluso habernos acostumbrado a Dios, empezamos a acomodarnos y acostumbrarnos también a nuestro propio pecado. Perdemos la gracia, perdemos la relación con este Padre amoroso que nos ama y nos vamos secando. Cuando dejas de orar, cuando dejas de nutrirte con la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es un manantial de vida, cuando dejas de nutrirte participando en la oración y en la adoración fervorosa con tus hermanos, entonces te vas secando. Y aquello, tu vida, que en algún momento te había parecido una pradera hermosa o un bosque frondoso, lleno de carismas, de gracias, de dones de Dios, de repente se fue volviendo aridez. Y el Señor te dice: hay una esperanza. Y esa esperanza, ¿sabes cuál es? Esa esperanza es mi espíritu.
Yo soplaré sobre ti, infundiré mi espíritu en ti, haré llover nuevamente la bendición sobre ti. Y ese desierto de pecado, de abandono, de aridez, de exilio, ese desierto se va a volver un bosque frondoso, un prado siempre verde. ¿Cuál es la condición para que tu vida reverdezca? ¿Tenés verdaderamente la intención y el deseo en este momento de que tu vida se renueve? Pedí el Espíritu. Hace como el profeta. El Señor le dijo al profeta: sopla, invoca el Espíritu sobre estos huesos secos y entonces vivirán. Y es lo que el Señor dice: yo pondré mi espíritu en ustedes. Hoy te dice el Señor: yo quiero poner mi espíritu en ti. Yo quiero que vivas la llenura del Espíritu Santo, que no es solamente ser bautizado en el Espíritu, orar en lenguas, abrirte a los carismas y los dones. Es mucho más que esto. Es vivir en una amistad diaria con el Espíritu Santo. Es no algo de un momento, sino estar plantado junto a las corrientes de agua como esos sauces de los que te hablaba antes. Tener tus raíces en el agua del Espíritu. Y entonces sí que, aunque las raíces no se vean, tus hojas van a estar siempre verdes. Tu vida va a estar verde, va a estar lozana, va a estar frondosa. Vas a vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Este es el regalo que el Señor te hace. Te invito a disfrutar esto escuchando un tema musical de Jesús Adrián Romero que se titula Como la brisa, y se refiere al Espíritu, que como la brisa viene en cualquier momento y quiere encontrarte dispuesto a dejarte refrescar por ella. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir.
eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Maravilloso es saber que el Señor es capaz de arrancarte de la tumba, de transformar ese valle inmenso de huesos secos no solo en carne, sino en seres vivientes, en un ejército de profetas que proclaman la victoria del Señor sobre la muerte. Y esta es justamente la obra del Espíritu. Es lo que el Espíritu del Señor realiza cuando entra en la vida de una persona. Dice el Señor en el profeta Ezequiel justamente, yo derramaré, yo infundiré mi Espíritu en ustedes, mi Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, el Espíritu que es como ese torrente de agua fresca de santidad que desciende de lo alto. Y si estás como un árbol plantado al borde del torrente, no importa cuánta sequía haya a tu alrededor, estarás siempre verde, lozano y frondoso. Para el apóstol San Pablo, refiriéndose a la relación con el Espíritu Santo, hay dos modos de vivir. Y estos dos modos de vivir dependen de la opción que hagas en tu vida. Hay un modo carnal de vivir y hay un modo espiritual de vivir. ¿Cuál es el modo carnal? Es aquella persona que vive de sus pasiones internas, que vive de sus instintos, que vive prácticamente en la dimensión animal de su vida, que no ha desarrollado la cultura, que no ha desarrollado las relaciones sociales, que no ha desarrollado su espiritualidad. Porque vos sabés que la espiritualidad es justamente la vida en el espíritu. Un hombre espiritual no es un hombre que no es material, que flota, no es un ángel. Es justamente una persona que a partir de su cuerpo, de su materia, ha empezado a vivir los valores del espíritu. El Espíritu Santo para esta persona es tan real que se vuelve el amigo, que se vuelve el confidente, aquel con el que puedo hablar, consultar mis cosas, abrirle el corazón,
escuchar sus consejos, dejarlo que actúe en cada cosa que hago. Esto es empezar a desprenderme de la vida carnal y empezar a vivir una vida espiritual, que es obviamente la vida que agrada a Dios, porque los animales agradan a Dios siendo animales, pero el hombre no agrada a Dios viviendo como un animal. El hombre, la mujer, agrada a Dios viviendo la espiritualidad, viviendo en relación con el Espíritu de Dios y dejándose mover por el Espíritu de Dios. Quiero compartir contigo el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos del 8 al 11, que justamente es un capítulo esencial en toda la teología de San Pablo acerca del Espíritu Santo. Yo te recomiendo que lo leas y lo releas varias veces en tu casa, que lo medites. Escucha lo que dice San Pablo. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué bien claro? Porque no basta estar bautizado para tener el Espíritu de Cristo. No basta haber tomado la primera comunión, no basta haber sido confirmado. Esos son momentos puntuales. Pero el Espíritu no es una cosa que yo pueda recibir como un prendedor o una prenda que me pongo o una prótesis espiritual. El Espíritu Santo es una persona. ¿Y qué significa esto? Significa que a mí me pueden haber presentado esta persona, que yo puedo haber comenzado a entrar en relación con esta persona, a ser mi amigo, pero que también esta relación personal, que en un momento puede haber llegado a ser una relación de mucho amor, de mucha intimidad, profunda, íntima, esta relación también se puede romper. Yo puedo romper mi relación con el Espíritu Santo. La puedo perder. ¿Qué quiero decirte con esto? Que acá lo importante no es solamente haber entrado en relación con el Espíritu Santo y haber empezado a conocerlo, sino que lo importante es vivir en esto que llamamos normalmente esta llenura del Espíritu Santo. ¿Recordás el texto de la Escritura cuando dice serán llenos por el Espíritu Santo? Estarán llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, etcétera, y de todos sus dones, sus carismas. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Primero, nosotros no somos una especie de balde que se llena de agua. Estar lleno del Espíritu Santo podríamos decir que es como estar lleno de amor. Es haber entrado en esta relación con el Espíritu y trabajar para que esta relación no solamente no se rompa, sino que crezca y se desarrolle cada día más. Esta es la vida en el Espíritu. Es una vida. Como toda vida puede nacer, crecer, profundizarse, puede también enfermarse, puede también morir. Y esto es para que estemos seguros de que el Señor está siempre a nuestro lado, pero te lo digo para que no estés demasiado seguro de ti mismo, porque es muy peligroso pensar que te pudiste apoderar del Espíritu Santo y que lo tenés poseído como una paloma enjaulada, o que es algo de tu propiedad. Eso es un error. El Espíritu Santo, justamente, en otros programas lo hemos dicho, como es una paloma, se espanta fácilmente. Si lo tratás mal, se va. Y si lo llamás, vuelve.
Y por eso tenés que aprender a cultivar esta relación con el Espíritu. El que no tiene el Espíritu no puede ser de Cristo. Y me podés estar preguntando, ¿y cuáles son los signos? ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? No es tan fácil. Hay signos de haber recibido el Espíritu. Orar en lenguas es uno de ellos, por ejemplo. Lo podés leer en todos los relatos de bautismo de los Hechos de los Apóstoles. Haber recibido los carismas, desarrollarlos. Pero hay algo más. Eso también se puede quedar en un hecho puntual. Es importante el desarrollo de los carismas, pero es importante también el fervor en la oración, el dirigirte a Dios como un verdadero papá, el caminar deseando la evangelización de los que te rodean, el dedicarte a la misión, el proclamar el reino de Dios, vivir la vida en el Espíritu. Y esta es la vida que hace que puedas vivir como un resucitado. Si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte, dice San Pablo, a causa del pecado, porque la muerte, todas tus muertes vienen por culpa del pecado, de tu pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por lo tanto el Espíritu que resucitó a Jesús, te resucitará también a ti. Te resucita también a ti, ya hoy. No quiero que pienses en la resurrección solo como algo para el final de los tiempos. Pregúntate cuántas zonas, cuántas áreas de tu vida o de tu personalidad están muertas. Ha entrado el Espíritu Santo allí para resucitarlas. Y esto se lo tenés que pedir. Pedir al Espíritu que te revele. Señor, mostrame mis muertes. ¿Cuáles son las áreas de mi personalidad? A lo mejor estoy muerto culturalmente, a lo mejor estoy muerto en mi capacidad de amar, a lo mejor estoy muerto en mi capacidad de trabajar porque soy un vago, a lo mejor estoy muerto por el alcoholismo, o por la droga, o por ser golpeador, o por los sufrimientos que he tenido y no logro liberarme de esos malos recuerdos. ¿Cuáles son tus muertes? Tus muertes interiores. Y yo creo que acá es hay algo importante. No le eches la culpa a los demás de tus problemas. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a tu familia. Pensá cuáles son tus muertes. Y ahí es donde tenés que empezar a orar y a clamar cuando el Señor te revele tus muertes, para decirle, Señor, vení a resucitarme de todas estas muertes, porque tú eres el Dios de la vida. Te invito ahora a clamar al Espíritu con esta canción de Marcos Barrientos, que se titula Dame de beber. Decile al Señor esto: dame de beber, Señor. Tengo sed, soy como esa tierra reseca que busca el agua, y quiero beber de ti, de tu fuente. Chao, que Dios te bendiga. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, mi Dios, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.